el Homo sapiens sapiens se caracterizaba por la colaboración y a partir de la colaboración se pudo desarrollar. Estamos explicando un poco la historia del ser humano para ver un poco dónde aparece el derecho, cómo aparece el derecho, cómo se desarrolla. Pensad una cosa, en la medida que las primeras comunidades, que básicamente eran comunidades parentales, que tenían lazos de sangre, sí, sí, pasa. Hola. Acabamos de empezar, En la medida que las primeras comunidades, que en principio, repito, eran comunidades pequeños, clanes, tribus, parentales, muy unidas con lazos de sangre, intentaban desarrollarse, el desarrollo conlleva complejidad. Complejidad, multiplicidad de tareas, etcétera, etcétera. Parece ser, por los estudios que hay, que el Homo sapiens sapiens supo hacerlo. Supo ser colaborativo y por eso esta especie triunfó. Sin embargo, el Homo neanderthalis era excesivamente individualista, excesivamente egoísta y al final fue una especie que desapareció. Con lo cual, nosotros derivamos del Homo sapiens sapiens y de momento aquí estamos, ¿no? De momento aquí estamos. No sé si somos muy listos o no, porque si uno ve de alguna manera las noticias de lo que pasa día a día, pues estamos al borde de la extinción por determinadas personas. En fin, bien. Como veis también, a lo largo de la historia las dividimos para tener un referente en diferentes eras. La era arcaica, la era primaria, la era secundaria y la era cuaternaria. Y en esta línea tenemos diferencias entre diferentes momentos de la historia donde se dan determinadas circunstancias que hacen que se produzcan ciertas evoluciones. Paleolítico, mesolítico, neolítico y la edad de los metales. La edad de los metales. Y hay un momento clave que es el 3500 a.C., donde aproximadamente aparece la escritura. Aparece la escritura y lo cual da origen a la edad antigua, ¿vale? A la edad antigua. Este momento es clave, pero desde el 3500 a.C. hasta el 150.000, pues han pasado muchos años. ¿Qué pasaba en esos años? Pues, de alguna manera, inicialmente el modo de vida era un modo de vida de clanes o tribales muy reducidos, donde al final había alguien que asumía el poder del clan. Precisamente el derecho ha sido una herramienta que ha tenido el poder para perpetuarse en el mismo, ¿vale? Y el poder ha utilizado el derecho muchas veces para perpetuarse en el mismo. El derecho y la divinidad. Ha utilizado el derecho y la divinidad. O sea, los antiguos daban explicación a determinadas circunstancias a través de la divinidad o a través del derecho, pero que el derecho emanaba de la divinidad, ¿vale? Algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues la vida se va haciendo más compleja. De hecho, como sabéis, según diferentes hipótesis, de Europa, más o menos, ¿vale? Más o menos. Según diferentes hipótesis, el ser humano, no sé si, esto es un mapa de África, por decir de alguna manera, el ser humano aparece originariamente en África y de aquí se va extendiendo por el resto del mundo. De hecho, las primeras civilizaciones donde hay evidencias más avanzadas son las civilizaciones mesopotámicas, Grecia, los pueblos del Mediterráneo, de la cuenca mediterránea, etc. ¿Vale? Parece ser que este es el paso más próximo hacia lo que es Europa y tal. Y como sabéis, la península arábiga es una zona donde hace mucho calor, donde las temperaturas son complicadas, con lo cual el hombre va buscando sitios donde de alguna forma se puedan sentir cómodos. Y inicialmente las tribus son tribus de interior, y después se van dando cuenta que tienen que acercarse al mar también para tener una cierta comodidad.
En este desarrollo de estos miles de años hasta el 3500 que aparece la escritura, pues bueno, gran diversidad de herramientas, de piedra, hueso y marfil, entierros con fines funerarios y rituales, el mundo del rito y lo espiritual es muy importante, construcción de asentamientos y viviendas, aparición del fuego, evidencias de la pesca. Primero desarrollan y comen de los frutos que les da la zona interior, pero después se abren al mar y viven de la pesca. Cacería compleja, la cacería se va haciendo más especializada, aparición del arte figurativo y el uso de adornos personales. Los pueblos primitivos, como veis y como he comentado antes, se organizan en tribus, en comunidades muy reducidas, en base normalmente a una ascendencia común. La comunidad básica es la que los autores definen como doméstica, normalmente doméstica, ¿vale? Familiar. Conviven en un mismo lugar y comparten todo lo necesario para la vida, ¿vale? Y sobre todo para protegerse. Hay una figura que es omnipotente, que es el jefe de familia, al cual el grupo le acaba atribuyendo unas facultades sobrenaturales. Muchas veces porque el propio, bueno, esto pasa mucho en algunos pueblos de la cuenca mediterránea, de la parte de Asiria, porque se atribuyen, dicen que, bueno, que ellos son reyes porque se les ha aparecido alguien y se ha dicho que tenía que ser rey, que conduciera al pueblo y tal. De alguna manera, en fin, facultades sobrehumanas, casi mágicas, ¿vale? Que le permiten crear normas, o sea, buscan de alguna manera una forma de que su facultad, su poder tenga autoridad, una autoridad divina, y después buscan normas para desarrollar un poco la vida en sociedad al amparo de lo que ellos quieren o de lo que ellos entienden por una comunidad, ¿vale? Apoyándose en la divinidad, rituales religiosos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. Algunos aspectos que nos pueden interesar, ¿vale? Comunidad. Se organizan en comunidades en base a ascendencia común y comparten todo lo necesario para protegerse. Esto es ese resumen ejecutivo que, como os digo, os he hecho. Origen divino del derecho. El origen que se atribuye al derecho es de naturaleza divina. Ellos fundamentan que esas normas se las dice alguien para que haya bien común. El fundamento inicial de las normas es mantener cierta vida en sociedad, cierta seguridad y autoprotegerse. El derecho está, por lo tanto, sacralizado, tiene un componente divino. De hecho, el derecho natural nace precisamente de aquí. ¿Esté manifestado por escrito o no? De hecho, el primer derecho es un derecho consuetudinario, basado en el uso repetitivo de normas y costumbres. Es un derecho consuetudinario que, de alguna manera, no necesita ser escrito. Pensar que la escritura aparece en el 3500, pero además la escritura que aparece es una escritura uniforme, ¿vale? Y aparecen dos tipos de regulaciones. Las primeras evidencias científicas están en el código de Hammurabi y en el código de Rambo, y estos códigos, uno es un código penal fundamentalmente y otro es un código de comercio. Con lo cual, veis que el derecho y la economía están claramente brincadas en esos inicios históricos. ¿Vale? Usos y costumbres. Aquello que se ha dispuesto para una situación determinada acaba siendo norma para el futuro. Acaba siendo fuente de derecho. De hecho, el artículo 1 del Código Civil dice que los principios generales del derecho son la ley de costumbre, perdón, las fuentes del derecho son la ley de costumbre y los principios generales del derecho, la costumbre, o sea, la costumbre es importante. De hecho, algunos ordenamientos todavía tienen una parte que se basa en la costumbre. Y aquí en España hay algunas situaciones que se basan en la costumbre. ¿Vale? Eso os lo explicarán seguramente en Derecho Político Constitucional. Personalismo del derecho.
el derecho rige para los miembros de su comunidad, es decir, el derecho rige para los miembros de esa comunidad, no para los de fuera. Inicialmente el derecho no es así, no puede ser de otra manera. Es decir, aquellos que conviven en un mismo espacio geográfico, pero no aquellos individuos que incluso viviendo juntos no pertenecen a un mismo grupo humano, ¿vale? Es decir, hay el derecho al final, lo veréis en el derecho romano, el ius gentium, el ius honorarium, el ius civile, después lo veremos, afecta a diferentes tipos de ciudadanos. El derecho también es un privilegio del grupo y además del privilegio tiene un carácter divino. Se dan situaciones es que se lo atenúa el personalismo. Esto me viene a la cabeza también otra explicación, otra acepción de la palabra derecho. Antes hemos dicho que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que se aplican en una comunidad, pero también utilizamos la palabra derecho como algo que nos protege. ¿De dónde nace esto? Bueno, si bien es cierto que la democracia nace en Grecia, el derecho nace en Roma. La democracia nace en Grecia, ya lo veremos, con diferentes autores, y el derecho nace en Roma. Sin embargo, ese derecho romano no protegía a todo el mundo. Protegía a todo el mundo porque en Roma había esclavos, por ejemplo, ¿vale? Posteriormente, el derecho se va desarrollando, pero sigue sin proteger a todo el mundo. No es hasta 1215, con el rey Juan I de Inglaterra, que dicta una norma para proteger la vida de los ciudadanos del actual Reino Unido, ¿vale? Es el primer momento que la palabra derecho se asocia a derecho fundamental. Después esto se desarrolla un poco más adelante con la Revolución Francesa y finalmente con la Declaración de Derechos de 1948, la Declaración de Derechos Fundamentales. ¿Vale? Por lo tanto, la palabra derecho, como veréis, tiene diversas acepciones. Carácter punitivo del derecho. El derecho, de alguna manera, tipifica conductas, tipifica y no tipificadas a veces. Tipificar algo es poner por escrito algo en un articulado, en un texto articulado, ¿vale? Pero el derecho lo que hace son identificar conductas a partir de las cuales la transgresión de dicha conducta da lugar a una pena, a un tipo de pena. O sea, el derecho tiene carácter punitivo. Ya veréis más adelante también que esto provoca cierta controversia en el mundo jurídico. Con la Escuela Alemana del Derecho, que en un momento se plantea, bueno, ¿el derecho qué sirve? ¿Que tiene un factor reparador o un factor castigador? ¿Vale? O sea, ¿el derecho qué es? ¿Nos sirve para sentar las bases y que la gente se pueda rehabilitar, tal, o hay que castigar al que incumple la norma? Bueno, son unos debates muy interesantes de la escuela alemana que lo veréis con el profesor Verdeñe, que espero que se recupere. El concepto de propiedad. Interesante, el concepto de propiedad. ¿Vale? Pensad una cosa. Antes he dicho que originariamente aparecen cuatro ciencias que todavía perviven con nosotros. Bueno, cuatro, alguna más, pero yo he explicado cuatro. La arquitectura, la medicina, la economía y el derecho. Así como el derecho tiene un carácter fundamental, la economía también. Porque al fin y al cabo, la obsesión del hombre por subsistir nos lleva a que se den unas ciertas condiciones para que esa subsistencia sea efectiva. De hecho, la palabra economía es una raíz griega que viene de oiko y nomos. Eso significa economía doméstica o administración doméstica o tal. Porque el derecho tradicionalmente, la economía tradicionalmente lo que se preocupaba era de que la familia o el clan tuvieran lo necesario para subsistir y había alguien que tenía que administrarlo y durante mucho tiempo fue una administración matriarcal, era la mujer la que administraba la casa y la que tenía el poder de decisión sobre qué hay que cazar, qué hay que recolectar, cómo hay que hacerlo, ¿vale? En fin. Por lo tanto, el concepto de propiedad es un concepto muy interesante que se desarrolla en la antigüedad
incluso como veréis más adelante en derecho romano, el tema de la propiedad tenía tal interés que estaba prohibido vender las propiedades. Los romanos pensaban, a ver, ¿cómo vas a vender una propiedad, una tierra que es la que te da de comer? Es imposible, estamos locos. Entonces, de alguna manera veréis que incluso en algún momento en Roma está prohibido vender los bienes. ¿Vale? El concepto de propiedad es muy importante en todo el desarrollo también en la antigüedad. Las sociedades mediterráneas ofrecen mayores posibilidades para el desarrollo continental, sobre todo también porque empiezan a comerciar vía marítima. Hay un comercio marítimo muy importante, los pueblos de la cuenca mediterránea comienzan a comerciar entre ellos. Primero, vosotros pensad que las sociedades cada vez son más complejas. Inicialmente, el hombre primitivo, pues de alguna manera lo que busca es subsistir, pero después intenta buscar nuevas materias primas, nuevos productos semi-elaborados, cosas que les den mayor bienestar, ¿vale? Poco hemos cambiado, hemos evolucionado, pero poco hemos cambiado. Entonces, este comercio lo que procura es llevar a otros sitios cosas que a unos les sobran e intentar traer para sí cosas que a nosotros nos faltan. Hay un comercio que básicamente es un comercio de intercambio inicialmente, después con la invención de la moneda, a la moneda se le da un valor y es algo que empieza entre diferentes ciudades-estado y, bueno, hasta el sistema monetario actual, ¿vale? He dicho la cuenca mediterránea. Efectivamente, el mar Egeo es un núcleo donde se forman diferentes estructuras políticas y jurídicas incluso, ¿vale? Muy influido por los sistemas egipcio y babilónico. Bueno, cuando hemos hablado antes de que en África se desarrolla el comercio, se desarrolla la humanidad y van subiendo hacia diversos puntos, Europa más o menos. Sí que es cierto que esta cuenca, la cuenca del Tigris y Éufrates, que es una cuenca muy fértil, y el Bajo Nilo, después también el Alto Nilo y tal, pero el Bajo Nilo, son zonas donde se producen los primeros asentamientos ya con cierta complejidad, O sea, las primeras ciudades nacen precisamente en esos dos puntos, en las orillas del Nilo, por la fertilidad que tienen, y en las cuencas del Tigris y el Éufrates, ¿vale? Por lo tanto, en fin, de aquí hay un importante paso al mar Egeo, sobre todo a Grecia, a lo que hoy es Grecia, ¿vale? Pero básicamente hay un triángulo que es un triángulo muy importante antes de la aparición del Imperio Romano. La polis. La polis es un vocablo griego, que lo que de alguna manera hace es poner una solución a esta complejidad social que se va creando más o más, ya hemos superado el clan, la tribu, hemos superado el clan, la tribu, y de alguna manera nos damos cuenta que en esa evolución del Homo sapiens sapiens, desde 150.000 años antes, y que cada vez se va complejando más, tiene una mayor complejidad, perdón, en esa evolución, finalmente, pues bueno, la tribu no tiene sentido y se tienen que aglutinar en espacios más abiertos, más heterogéneos, con otros clanes, etcétera, etcétera. Y la polis es lo que da sentido a todo ello, la polis griega, ¿vale? La polis griega, ¿qué hace? Pues que esa situación hay que regularla y se regula a partir de ciertas normas. Los griegos son los primeros que empiezan a romper, porque hasta los griegos no había pasado esto, porque incluso en
en Egipto y en Mesopotamia todavía había una idea muy fundada de la divinidad. Pero los griegos son los que empiezan a romper con la idea del derecho divino. El derecho divino. Ya veréis después diversas interpretaciones entre los diversos filósofos griegos más importantes, pero los griegos son los que dicen, bueno, vale, sí, sí que, bueno, sí puede ser que haya una divinidad o un derecho divino, ¿vale? Que es un derecho no escrito, que lo asocian más quizás a conductas de tipo social, pero realmente tiene que haber una ley humana que regule las relaciones entre los ciudadanos, ¿vale? Y que todos tengan una sumisión general a esa ley, ¿vale? Platón es una figura clave, igual que Sócrates y Aristóteles, ¿vale? Y de alguna manera Platón lo que dice es que, bueno, hay una voluntad humana y un derecho natural que se encuentra por encima. Derecho natural, que es aquel derecho que en cualquier sociedad nos puede diferenciar lo bueno de lo malo. Normalmente el derecho natural siempre ha estado también muy controlado por la Iglesia, hasta no hace mucho. Incluso en algunas culturas todavía muy ancestrales todavía hay esta conexión entre el derecho natural y la Iglesia. Ahora nosotros el tema del derecho natural en la edad contemporánea ya se ha superado, pero bueno, hasta hace relativamente mucho no se había superado, ¿vale? Sin embargo, la polis, a pesar de tener sus normas, también tiene cierta protección espiritual, ¿vale? Protección de los dioses y bueno, todavía, repito, muy modelizados por el derecho, perdón, por la religión, ¿vale? La religión, derecho religioso esencialmente codificado en el nomos. Los nomos son costumbres que se van dando. En esta situación de la polis, hay un momento que por proximidad, por afinidad, por lengua, las polis se van asociándose y aliándose y se acaban uniendo y aparecen los primeros estados. Los primeros estados también aparecen de esta realidad que es la polis griega, los primeros estados. Estamos ya, como veis, en Grecia. ¿Vale? Y en Grecia, pues, hay diferentes pensadores que merece la pena tener en cuenta algunos de sus aspectos claves. Los sofistas es un grupo de pensadores, pensando una cosa también. La primera universidad data del siglo XI aproximadamente, la primera universidad tal como la conocemos. La universidad era un lugar donde la gente con dinero mandaba a sus hijos para que un erudito les enseñase cosas. Empezó así. Sin embargo, los primeros antecedentes fue la Academia de Platón. Platón, discípulo de Sócrates, fue una persona que aglutinó alrededor suyo mucha gente que quería beber de su conocimiento. Con lo cual, el mundo académico, como lo conocemos hoy, toma un impulso muy importante en Roma. Después, en Grecia, después en Roma toma un impulso importante sobre todo la faceta del derecho. Aunque también otras cuestiones. Quiero decir, la arquitectura romana sabéis que es muy importante. Los primeros sistemas de alcantarillado que se ponen en marcha en la humanidad se ponen en marcha en Roma. Las famosas catacumbas, que tenían inventaron una técnica de oxidación por fuego, es decir, quemaban la roca y para que fuera incandescente prácticamente, la quemaban metiendo tal y después la enfriaban rápidamente y podían romperla. Así murieron muchos esclavos, pero así crearon las catacumbas, ¿vale? Y grandes obras.
Pero también, fundamentalmente, a los romanos se les debe un avance muy importante en la arquitectura y en derecho. En la arquitectura y en derecho. Cultivaron otras artes como la medicina, pero fundamentalmente la arquitectura y el derecho. Los griegos se preocupaban del derecho, pero estuvieron debatiendo mucho tiempo y fue una cosa que le dieron muchas vueltas al concepto de democracia y al concepto de poder y de régimen político, ¿vale? ¿Quién debe mandar qué tipo de régimen político, qué tipo de gobierno es el más adecuado para un país? Esa fue una preocupación muy importante para los griegos. Los sofistas, una corriente de pensamiento que estaba muy preocupada ante la vida y la actividad pública, ¿vale? Todo esto en un marco en que las ciudades griegas, impera la demos, la democracia, ¿eh? La democracia. Impera la democracia, es decir, las decisiones que se tomen por mayoría, las elecciones que se hagan por mayoría, etcétera, etcétera. Pero también cultivan la retórica desde una perspectiva racional y crítica, ¿vale? Ponen en entredicho la validez de algunas leyes y costumbres, como veis, ¿vale? Nomos, que rigen las ciudades, y para ellos fundamentalmente la ley es de creación humana. Aunque entienden que hay una ley natural que es inmutable y que hay que respetarla, pero de alguna manera lo importante es la ley de creación humana. Sócrates es quizás el primer gran pensador que aparece. Sócrates tiene discípulos. De hecho, Platón fue discípulo de Sócrates. Es un poco la antítesis de los sofistas y para él la ciudad y las leyes pues, son necesarias. Es necesario que la vida se desarrolle en sociedad y que la sociedad tenga leyes. ¿Por qué? Porque responde a una exigencia humana y no se puede desvincular la ley de la justicia. La ley está para que exista justicia. ¿Vale? Sócrates defiende la existencia también de un orden moral, porque todos de alguna manera empiezan a teorizar sobre el ordenamiento moral y ordenamiento jurídico y dice que a pesar de la existencia de la norma que conlleva la justicia, tiene que haber un orden moral que hay que respetarse de validez absoluta y unas leyes no escritas fundadas en la voluntad de la divinidad. ¿Vale? Sócrates es la persona que da origen al concepto de derecho natural. ¿Vale? Sócrates es un autor que cuestiona la democracia. Dice que, bueno, es imposible que haya democracia porque tiene que haber alguien que gobierne y la persona que gobierne no tiene que tener sujeción a otro tipo de decisiones, sino que tiene que ser él en quien ponga las decisiones con el bien de la comunidad, pero él no es partidario de la democracia. Como veis, Platón, discípulo de Sócrates, lo importante de Platón es lo que escribe, precisamente, los diálogos de Platón. Entre ellos destacan los dedicados a la república, al político, a las leyes, ¿vale? Pensad, esto está muy relacionado con las formas de gobierno, esto también, y las leyes con el pensamiento jurídico. De hecho, Platón es estudioso del pensamiento político y jurídico de la época. Él tiene una fijación sobre la idea de la justicia. Quiere determinar qué es justo y cómo se hace la justicia, ¿vale? Pero también tiene fijación por el individuo y su papel en la sociedad, en la polis, ¿vale? Para Platón tienen la misma estructura tripartita, es decir, la sociedad política consta de tres partes, como veis, y existen tres grupos sociales perfectamente diferenciados. Los magistrados, que guían la sabiduría, es que también Platón es la primera persona que establece una clasificación social.
los magistrados, guiados por la sabiduría, los guardianes, que tienen que defender a la comunidad de los desórdenes internos y externos, y los artesanos y campesinos, que constituyen la base económica para satisfacer la economía de la polis. Él, de alguna forma, lo que hace es definir estos tres tipos de clases necesarias para toda sociedad. Él opina que tiene que haber, en toda sociedad tienen que haber estas tres clases. Aristóteles. Aristóteles es discípulo de Platón también, y de su obra destacan los tratados de ética y política. Y Aristóteles es un filósofo fundamentalmente, es un filósofo, por eso le tira tanto la ética y se plantea el fin de alguna manera, el fin del mundo, ¿no? O sea, ¿qué finalidad tiene el mundo? ¿Qué finalidad tenemos las personas que estamos en el mundo? Es una cosa que se plantea y se hace unos planteamientos de forma filosófica. Y dice que el hombre es la culminación del concepto teleológico del mundo, puesto que busca el ejercicio de, sus propios fines con conciencia y libertad. Con conciencia y libertad, ¿vale? Estos fines se logran con la felicidad. Es el primero que teoriza sobre la felicidad. Se ve en su obra que la felicidad se consagra con la vida. ¿Vale? Bien. La justicia lo que hace es conferir a la polis un conjunto de hombres libres, una comunidad de hombres libres, aptos para una autarquía, y para Aristóteles la sabiduría es el único título de legitimidad que tiene que haber en la sociedad. Él, de alguna manera, es una persona que está un poco harto de tanto debate entre política y derecho, y dice en algún momento, bueno, nos estamos dejando lo fundamental, que es la persona. Por eso gran parte de su obra, aparte de la parte de política, se centra en la figura de la persona, la figura del ser humano. Ahora, esto es lo que os comentaba antes, ¿eh? O sea, cuando aparece la escritura, la primera escritura es cuneiforme, aparece en el valle del Mesopotamia, en el valle del Indo, en el Tigris y el Éufrates. De hecho, el código sumerio de Ur-Rambo, son leyes fundamentalmente, están datados entre el 2100 y el 2050, y el código de Hammurabi en el 1750. Vale. Escritura cuneiforme, se han podido descifrar fundamentalmente leyes penales y leyes económicas. Y también se descubre en esa época una serie de pactos entre comerciantes. Pactos entre comerciantes, los comerciantes, cuando llevaban bienes de un sitio a otro, en tablas de barro también, hacían una especie de lo que es una catalogación de las cosas que llevaban, y se obligaban a entregar ciertas cosas. Y también es la primera vez que aparece, pues, un tipo de sanciones para el comerciante que incumpla con una norma. Ahora vamos a ver os voy a poner el caso práctico de... Hay diferentes casos prácticos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el caso práctico 1, que tiene que ver precisamente con este tema que hemos hablado. A vosotros en el examen os saldrá el caso y la pregunta. ¿Vale? La pregunta... Las preguntas, porque hay tres preguntas. 1, 2, 3. Los pueblos primitivos se organizan en comunidades reducidas en base a una ascendencia común.
La comunidad básica es la que los autores definen como doméstica, aquella que convive en un mismo lugar y comparte todo lo necesario para vivir y protegerse. De manera más simple, es posible referirnos a la familia, entendida sin la necesidad de vínculos de sangre. De forma más compleja, hablamos de la tribu o clan. La familia la dirige, según el caso, una madre o un padre. Se habla, pues, de un régimen matriarcal o patriarcal. En su origen, en las comunidades más primitivas, se especula que el sistema que rige es el primero, es decir, el matriarcal. Sin embargo, finalmente se impone el segundo a causa de la mayor fuerza física del hombre para dominar el grupo. Este desplaza a la mujer a un estado de total sumisión, de forma que el jefe de familia de la tribu adquiere un poder absoluto sobre el grupo. Además, él es el encargado de velar por sus miembros, de darles la necesaria seguridad personal, de garantizarles su subsistencia. Claro, si esto lo hemos comentado, el objetivo del gobernante, y por eso usa el derecho, es para tener seguridad personal y garantizar la subsistencia del grupo, ¿vale? Se trata de un poder absoluto que incluso permite disponer libremente de la vida y la muerte de las personas que dependen de él. Pensemos en Abraham y su hijo, Isaac, o en el pater familia romano. Vale. A partir de este texto se plantean tres preguntas. La primera pregunta: ¿qué derecho rige en estas comunidades? Para la sociedad primitiva, el derecho y la religión se confunden, ¿vale? Hay una total confusión entre el derecho y la religión. Esta confusión llega, repito, hasta prácticamente la Edad Moderna. El orden social emana de los dioses y el jefe del grupo es su representante, ¿vale? La comunidad se estructura a imagen del mundo divino, y cualquier desestabilización del orden en el seno de la comunidad repercutirá en la desestabilización del orden cósmico. ¿Vale? Esto es un poco... Los miembros de la comunidad participan del derecho divino mediante la obediencia y a través de los rituales. Se crean rituales específicos para determinadas cosas. La figura del jefe de la tribu se consolida gracias al apoyo de la divinidad. Esto último no obsta para que exista una cierta meritocracia, en la que el jefe de la tribu necesita superar pruebas, demostraciones y rituales, ceremonias de coronación, triunción, etcétera, etcétera. Esto es lo que en sociología se denomina los ritos de paso. En algunas tribus pues, se veía que cuando llegabas a los 14 años te lanzaban allí y tenías que traer un trofeo. Las películas de Tarzán era cazar un león, no sé, en fin, ¿vale? Bien. La misma omnipotencia del jefe de familia o de grupo le atribuye unas facultades sobrehumanas, casi mágicas, que le permiten crear normas. O sea, crean normas porque las facultades que tienen son superhumanas. Parece un héroe de Marvel, apoyándose en la divinidad y en los rituales religiosos. Así, la actuación paterna tiene que ser respetada fuera de toda duda y acatada sin conflicto. Esto se consigue atribuyendo al derecho un origen divino. Inicialmente, el derecho tiene un origen divino, desde su misma creación hasta su interpretación. El derecho está sacralizado, sea manifestado por escrito o no, ¿vale? El derecho inicialmente es consuetudinario, pero después las normas se positivizan o se tipifican. Vale, pero originariamente el derecho es consuetudinario. Había escritura, consuetudinarios, durante mucho tiempo es consuetudinario. A partir, repito, del 3500 es cuando empezamos a ver derecho positivo. Repito, el código de Hammurabi y el código de Urnambur son las primeras referencias escritas que tenemos y son el 2000 a.C. aproximadamente. En fin. La interrelación entre la imagen del cosmos, del mundo de las divinidades y la imagen del mundo terrenal tiene consecuencias para el ordenamiento jurídico de la sociedad. Se reglamentan cuestiones formales como la utilización del territorio, la disposición de los objetos,
megalitos, lugares sagrados, etc. Cualquier transgresión de las normas desestabilizará no solamente la vida del grupo, sino incluso el cosmos. El castigo de la transgresión tendrá como finalidad la restitución del orden cósmico. Bien, bueno. ¿Hace falta exponerlo así, punto? No. O sea, lo que tenéis de alguna manera es que captar las ideas fuerza. Para la sociedad primitiva, derecho y religión se confunden. ¿Vale? El orden social emana de los dioses y del jefe del grupo. Por lo tanto, la comunidad se estructura a imagen del mundo divino, ¿vale? Son ideas, son ideas. Los miembros de la comunidad participan del derecho divino mediante la obediencia. La figura del jefe de la tribu se apoya gracias a la divinidad. El jefe de familia o de grupo puede crear normas apoyadas en la divinidad, como ya hemos dicho, apoyándose en la divinidad y no rituales religiosos. La transgresión de las normas trae como consecuencia castigo. Bueno, cada uno se tiene que hacer un poco su... Pero que nadie se intente aprender esto de memoria porque no tiene sentido. Hay que entenderlo y, bueno, cada uno que les ponga sus palabras. Repito, no es necesario responder todo esto tal como está. Lo interesante es que cada uno utilice sus palabras teniendo en cuenta 4, 5 o 6 ideas que tenga de cada punto. ¿Vale? Yo es lo que recomiendo. Antes hemos dicho qué derecho rige en estas comunidades. ¿Okay? Ahora, otra pregunta interesante es si ese derecho lo puede crear la sociedad. En las diferentes comunidades humanas nos encontramos con diversidad de formas de creación del derecho. Mediante la consulta con los dioses, por ejemplo, en la zona de Mesopotamia, algunos reyes utilizaban la hipomancia, que era la adivinación por los caballos. ¿Cómo funciona? No lo sé, no estaba allí. Pero por eso mataban a la gente, porque los caballos habían dicho que había que matar a este. ¿Cómo? No lo sé. Pero, en fin, ¿vale? Mediante la consulta con los dioses, mediante la voluntad del líder, mediante la decisión de una asamblea, mediante la repetición de prácticas o usos, mediante la elaboración y aplicación de principios filosóficos, etc. ¿Vale? ¿Esto qué son? Estos son formas de creación del derecho. Formas de creación del derecho. ¿Vale? Sin embargo, para la mentalidad primitiva, el derecho, las instituciones y las normas aparecen como imitación del universo de los dioses. Dictadas con frecuencia por el jefe líder del grupo, las normas también pueden surgir de la misma comunidad. Por lo tanto, ¿puede crear la sociedad normas? Las normas también pueden surgir de la misma comunidad, efectivamente. ¿A partir de qué? Precisamente del derecho consuetudinario, es decir, de prácticas retiradas en el tiempo y aceptadas por todos. Antes os he dicho que en España todavía hay algún tipo de derecho consuetudinario. El Tribunal de los Hombres Buenos os lo explicará Tomás Valdés seguro. El Tribunal de Aguas de Valencia, el Tribunal de los Hombres Buenos de Murcia juzgan fundamentalmente derecho consuetudinario, aplican derecho consuetudinario. Son tribunales especiales. Bueno, las prácticas reiteradas y aceptadas por el tiempo de todos. O sea que sí que es cierto que también se pueden crear prácticas normas jurídicas de comunidad a partir de prácticas retiradas en el tiempo y aceptadas por todos. Si su origen, pues, se encuentra en la misma sociedad, entonces se habla de usos con valor jurídico.
que con el tiempo, conforme se consolidan, se convierten en costumbres. Primero son usos y cuando el uso se consolida, se convierte en costumbre o no. Y por tanto hablamos de un derecho consuetudinario, dado por la comunidad al margen del poder de la autoridad de su jefe, líder o rey. Por lo tanto, ¿le puede crear la comunidad? Sí, ya sabemos que sí. Que hay otras formas de creación de derecho, pero efectivamente la comunidad, a partir de prácticas reiteradas en el tiempo, puede crear ciertos usos, que esos usos cuando se juridifican se vuelven costumbres y por lo tanto se vuelven un derecho consuetudinario. ¿Vale? Si de una conducta deriva un resultado beneficioso con valor de supervivencia, su imitación o repetición repercutirá en beneficio de la sociedad. Para la mentalidad primitiva, las costumbres mezclan elementos religiosos, morales, técnicos y jurídicos, pero tienen un origen empírico y contingente. Los usos adoptados por la comunidad primitiva se aplican mediante el comportamiento colectivo y tienen en un primer momento un elemento mecánico y irreflexivo. Según Lalinde Abadía es un autor muy importante español en historia del derecho. Según Lalinde, las costumbres no tienen la condición de auténtico derecho. Lalinde, las costumbres no tienen la condición de auténtico derecho consuetudinario hasta que la sociedad no les otorga el carácter de norma reflexiva y son reconocidas por el poder que esté en condiciones de obligar o sancionar su cumplimiento. O sea, la Linde te dice, vale, sí, está bien, esto puede pasar, pero no pasará hasta que la propia comunidad reconozca esos usos y costumbres y el que es líder de la tribu tenga la capacidad de obligar y sancionar el no cumplimiento de esas normas que se imponen. ¿Vale? Lo mismo, yo ahora he intentado reflejar algunas cosas. En fin, repito, cada uno tiene que buscarse un poco, pero la mejor manera es segmentar ideas para de alguna manera hacernos un componente interesante. Repito, esta, sobre todo si la doy yo, puede ser la asignatura más pesada de la carrera, ¿vale? Porque nos falta praxis, falta práctica, ¿eh? Repito, perdón si me estás oyendo, con pendiente que está aquí hoy, no faena. Bueno, bien, dicho esto, repito, cada uno puede tener la estructura sobre la pregunta que quiera. Cada uno puede tener la estructura que quiera sobre la pregunta, ¿vale? No hay problema. La tercera cuestión. ¿Cuál es el objetivo esencial del derecho primitivo? O sea, como veis, yo creo que este caso práctico está muy bien y nos refleja un poco todo lo que hemos visto y además nos habla, bueno, pues del derecho, de la comunidad y ahora, ¿cuál es el objetivo esencial del derecho primitivo? Pues la sociedad primitiva se consolida en dos parámetros, ¿vale? Primero, consolida costumbres que se han demostrado beneficiosas para el grupo, basándose en un sentido práctico de supervivencia, y por otro, busca mantener la protección del mundo sobrenatural mediante actos de obediencia, venganza y normas tabú. Bueno, ¿vale? La sociedad primitiva, de alguna manera, se mueve por dos parámetros. El primero es consolidar costumbres que son beneficiosas para el grupo y el segundo es mantener la protección del grupo, ¿vale? La protección del grupo sobre un mundo sobrenatural mediante actos de obediencia, venganza y normas tabú. Por lo tanto, el derecho primitivo tiene como objetivo la protección y la supervivencia del grupo. ¿Vale? ¿Cuál es el objeto esencial del derecho primitivo?
la protección y la supervivencia del grupo. Lo tenéis claro, ¿vale? Dicha supervivencia está asociada al reconocimiento de un orden natural establecido por una voluntad superior, y el grupo es partícipe de dicho orden. El orden cósmico impregna todos los actos de los miembros de la comunidad y el grupo debe evitar cualquier perturbación del equilibrio. O en su caso de transgresión, o en caso de transgresión, tiene que actuar para su restablecimiento. Así, el derecho primitivo garantizará, mediante normas, castigos y rituales, la supervivencia de la comunidad. Derecho primitivo, esto también es una teoría interesante. El derecho primitivo garantizará, mediante normas, castigos y rituales, la supervivencia de la comunidad. Vale. El derecho, por lo tanto, es evidente que está destinado a preservar la comunidad frente a toda agresión que le afecte. Preserva la comunidad frente a toda agresión que le afecte. ¿Vale? El jefe de la tribu no utiliza el derecho, solo para perpetuarse en el cargo, sino que necesita utilizar el derecho para proteger a la comunidad y que la comunidad esté tranquila. Necesita tranquilizar a la comunidad y tenerla sujeta. ¿Vale? Entonces el derecho tiene un doble papel para el jefe de la tribu, que por un lado busca perpetuarse en el cargo, pero también para eso entiende que la comunidad debe estar controlada. Y lo controlan una serie de normas que son de naturaleza jurídica. Todo aquello que atenta contra la comunidad está prohibido, ¿vale? Y si se produce, debe ser castigado. Si quien comete la infracción es miembro de la comunidad, el castigo, según la gravedad del hecho, puede llegar hasta la muerte. Pero normalmente el delincuente es expulsado y desprotegido. Y todo lo que se cometa contra él quedará impune. ¿Vale? Esto lo hemos visto en algunas culturas. En algunas culturas la persona que transgrede es despojada de sus cosas y se le expulsa de la tribu, diciendo, bueno, es el peor castigo porque sales de fuera de protección de la tribu. ¿Vale? Nadie le protegerá ni tendrá un derecho para regirse. ¿Vale? Esto es especialmente grave y la gente pues le tiene un miedo a esto brutal. Un miedo brutal a salir de la protección del grupo. De forma contraria a ello, si el acto prohibido proviene del exterior, se recurrirá a la venganza, ¿vale? De sangre sin perjuicio de una posible composición dineraria. O sea, cualquier transgresión que venga del exterior trae consigo o la venganza o una posible composición de naturaleza dineraria. Vale. Bueno, hemos visto el primer caso práctico. Casualmente, que es del primer tema. Hay 4 casos prácticos en cada bloque de 6 que tienen que ver con esos 6 temas, pero, en fin, en este caso, casualmente, este primero tiene que ver con el primer tema, ¿vale? Tenéis los apuntes, con algunas personas lo hemos comentado a veces, ¿no? Y estudio, ¿vale? Estudio. ¿Cómo afronto el estudio? Yo tengo unos solucionarios, ¿vale? Sobre esos solucionarios, puedo apoyarme en el estudio. Está bien, ¿vale? ¿Esto qué nos da si tenemos éxito? Aprobado, ¿vale? Pero nosotros tenemos que intentar generar conocimiento. Y para generar conocimiento tenemos 2 herramientas fundamentales. Una son las tutorías, que hay 18 horas por asignatura, que en esas 18 horas se intenta repasar todo lo troncal, y otra es el temario.
el temario es importante tenerlo en cuenta y es importante leerlo. Nosotros, del primer grupo que empezó Derecho Este, hemos cambiado algunas cosas a mejor. Por ejemplo, una cosa que a mí, la lógica, con el lógico paso del tiempo, no soportaba era que la letra del temario era hiper pequeña. Pero cuando digo hiper, hiper. Entonces, digo, esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque salía en una plataforma y tal, que se editaba. Entonces eso me obligó a coger tema por tema y en la actualidad estoy pasándolos poniendo en letra más grande y en formato PDF, que es lo que supongo que os ha enviado Emma. Vale. Este primer temario de esta primera asignatura es más reducido, más resumido que los demás. Creo que tiene 120 páginas al final o por ahí, ¿vale? Después van teniendo más páginas, pero pensar que en algunos temarios lo que hacemos es incluir incluso artículos. ¿Para qué? Sí que es cierto que cuando empecéis Derecho Político y Constitucional os diremos, oye, es importante o es interesante, yo diría las dos cosas, importante e interesante, venir con la Constitución a clase, ya sea física o en un ordenador. ¿Vale? Venir con la Constitución a clase. O cuando estudies penal, o cuando estudies civil, con el Código Penal o con el Código Civil. ¿Vale? ¿Por qué? Porque irán saliendo cuestiones, iréis yendo al texto legal y iréis cogiendo ese desenvolvimiento con los textos legales. ¿Vale? Pero el temario, lo interesante es hacer lo que yo denomino una lectura comprensiva. Una lectura comprensiva es muy interesante. Es muy interesante hacer una lectura comprensiva porque siempre hay aspectos en la tutoría que no quedan claros y tal, pero si tú ves la tutoría y ves el temario, verás que hay cosas y dices, bueno, esto lo puedo pasar tal y me subrayo esto y tal. Yo en mi época de estudiante, además de hacer resúmenes, pasaba los temas a ordenador, porque yo trabajaba en la función pública, allí había un ordenador y entonces cuando acababa mi jornada me quedaba a pasar los apuntes que otros tomaban en clase y después los repartíamos en grupo. Y yo siempre, todos los apuntes de la carrera los tenía todos perfectamente subrayados, tal, los libros escritos en el lomo, bueno, me cambié de casa, me fui a Premiá, era una casa con garaje y tal, y la segunda noche de estar allí pegó una llovida impresionante, las bombas no funcionaron y los apuntes de toda la carrera no me por saco. En fin, pues lo he guardado con mucho cariño. Desde entonces he empezado a tirar libros y pocos libros tengo en casa. Si lo que más quería se fue, en fin, se fue, pues digo, oye, ¿vale? Bien, dejamos esto aquí, hacemos una pequeña pausa y empezamos con el tema 2.